la campañita que por estos días se ha desatado en los medios de la extrema derecha terrorista del sur de la Florida. Repito, hoy comprenderemos una vez más por qué le llamamos la extrema derecha terrorista, ¡Polo! Albert Estudio. Ya fue excarcelado hoy en la isla Humberto Eladio Real Suárez, uno de los presos políticos más antiguos de Cuba. Son las primeras imágenes en libertad de Humberto Eladio Real Suárez, uno de los presos políticos más antiguos de Cuba, tras ser excarcelado como esperaban familiares y exiliados, este 30 de marzo, después de cumplir 28 años y 5 meses de los 30 años de cárcel por desembarcar en la isla, con otros 2 exiliados de Estados Unidos para crear un frente armado contra la dictadura castrista. No ¿Vieron, mi gente? Sí, efectivamente, el muy justo y más que respetuoso de los derechos humanos de las personas, sistema de justicia cubano, ha excarcelado a esta persona que se menciona en las noticias y al que de forma completamente equivocada llaman preso político. No, mi gente, no. Él no ha estado preso por problemas políticos. Él ha estado preso por asesinar por la espalda a un pescador inocente. Sí, no se preocupe, que en este programa, como les decía, lo vamos a demostrar todo. Pero usted escuchó a los propios canaluchos de Miami reconocer que como otros tantos terroristas, desembarcó en la isla de Cuba fuertemente armado, acompañado de una pandillita, dicen ellos, para crear un frente armado contra la dictadura castrista. Bueno, como todos sabemos, mi gente, todas estas expediciones traían entre sus objetivos principales desarrollar acciones armadas violentas dentro del territorio cubano, que les recuerdo, incluyen, y no es que lo diga el guerrero, lo reconocen los propios documentos que ha desclasificado la CIA, que ha desclasificado el FBI. Sí, esos documentos dejan claro que toda esta gente venía a atentar contra la infraestructura económica de nuestro país y directamente contra nuestro pueblo, sí, a cometer actos de terror que causarían la muerte de miles de personas. Eso está más que claro, ¿verdad? Entonces, la propia prensa vinculada a la industria del odio contra Cuba muestra con total descaro desde Estados Unidos que efectivamente desde aquel país se ha patrocinado y permitido el terrorismo contra el pueblo de Cuba desde hace muchos, pero muchos años. Por desembarcar en la isla, con otros 2 exiliados de Estados Unidos para crear un frente armado contra la dictadura castrista. Que su territorio, como hemos denunciado en infinidad de ocasiones, es empleado para preparar precisamente esos grupos armados, violando, por cierto, leyes federales de aquel país, pero para preparar esos grupos que, claro está, son allí financiados con el objetivo de atentar contra la estabilidad del pueblo de Cuba. Pero claro está, mi gente, como les decía, vamos a ver ahora la campañita que se han montado alrededor de todo esto los medios que integran la industria del odio contra Cuba. Comprenda usted una vez más por qué le llaman el exilio histérico. Sí, esa extrema derecha irracional, esa extrema derecha fascista, esa extrema derecha totalitaria, capaz de inmiscuirse en las peores causas, esa extrema derecha que, lo repito una vez más, se constituye en un peligro real para la propia sociedad norteamericana. Máxime, que es una extrema derecha que, como estamos comprobando, continúa utilizando los medios de comunicación para promover la violencia extrema en un país donde no cabe precisamente más violencia en sus calles. Pero veamos, mi gente, veamos
a qué se están dedicando ahora mismo. Y claro está, desmontemos todas esas mentiras. Ponlo, Albert Estudio. Con la liberación o el escarcelamiento de Humberto Eladio Real Suárez, culmina así un largo periodo de torturas, malos tratos, crueles, simulacros de fusilamiento, negativa de atención médica y el intento de aniquilarlo. Culmina así un largo periodo de torturas, malos tratos, crueles, simulacros de fusilamiento, negativa de atención médica y el intento de aniquilarlo. Y por cierto, recordemos que en esta larga condena en prisión que sufrió Humberto Eladio Real Suárez en la isla, él también vivió varios momentos de un sufrimiento que le impuso el régimen con maltratos y torturas en prisión. Él también vivió varios momentos de un sufrimiento que le impuso el régimen con maltratos y torturas en prisión. ¿Lo vieron, mi gente? Mire, eso es mentira. Mi gente, ¿qué clases de farsantes son? Yo no me puedo creer que aún existan personas dispuestas a bajarse tanta basofia y tanta burla. Pero claro está, no basta que yo se los diga, Y también claro está, es más de lo mismo, que si lo torturaron, que si lo trataron mal, que si le hicieron simulacros de fusilamiento, que si le negaron la atención médica, que trataron de aniquilarlo, mi gente. Cuánta estupidez, cuánta subestimación al intelecto de las personas. Hagamos algo. ¿Qué ustedes creen? Si es la propia familia de Humberto Eladio la que desmiente completamente a estos farsantes. Ponlo, Albert Estudio. No, yo gracias bien, con el favor de Dios y con la inmensa alegría que está al lado de mi familia, al lado de mi madre. Y con la inmensa alegría que está al lado de mi familia, al lado de mi madre. Su liberación se efectúa un año y meses antes de que se cumpla la totalidad de su sentencia de 30 años, tiempo que fue descontado por buena conducta, según explicó con anterioridad su madre, Graciela Suárez. Lo vieron, mi gente, sí, efectivamente. El propio ex reo reconoce que en todo momento ha sido atendido por su madre y familiares. Mi gente, en décadas de haber cumplido por el gravísimo delito que cometió, no ha existido una sola queja o denuncia de esa familia que ha estado al pendiente de él, especialmente su madre, de alguna de las cosas que ahora se pretende citar desde Miami. ¿Sí? No ha existido una sola queja, una sola denuncia de ninguna de esas cosas que ahora en Miami se les ocurre, le hicieron al citado hombre en Cuba. Entonces, mi gente, como les decía, más de lo mismo, las ya trilladas mentiras que le cuelgan a absolutamente todo lo que tiene que ver con Cuba. Y por si fuera poco, como acaban de escuchar, su liberación se ha llevado a cabo un año y meses antes de finalizar su sentencia por la buena conducta que ha mantenido en la prisión. Oiga, y no lo está diciendo el guerrero, solo hago de facilitador y estamos escuchando el testimonio de la madre del expreso en uno de los medios más anticubanos que existe. Pero le propongo algo, mi gente, veamos como también ya es muy común y también está más que trillado cómo tergiversan completamente lo acontecido. Sí, cómo tratan de cambiar la historia en algo que es imposible cambiar. Es un acto de terror donde fue asesinada una persona. Y ahora, un tic más adelante, vamos a ver de qué forma lo asesinaron, Pero veamos, mi gente, veamos lo que se está diciendo ahora mismo en los medios completamente mitómanos al servicio de la industria del odio contra Cuba. ¡Ponlo! Alex Estudio.
A Humberto el régimen lo condenó a pena de muerte, pero en el 2008 se la conmutaron a 30 años de prisión. Según la versión del régimen, en el desembarco de esta expedición armada, murió en el enfrentamiento con ellos un militar castrista. En octubre de 1994, Humberto Real desembarcó por las costas de Caibarien, Villa Clara, como parte de un comando que tenía como propósito crear un frente guerrillero en las montañas del Escambray. Durante el desembarco tuvo lugar un intercambio de disparos entre el grupo de hombres y fuerzas del régimen, donde según las autoridades cubanas muere un uniformado nombrado Arcelio Rodríguez García por disparos de Real Suárez, a quien también acusan de robar su automóvil. ¿Lo vieron, mi gente? Mire, eso es mentira. Oiga, la mitomanía de esta gente no conoce límites. Mi gente, eso es falso. Pero les propongo algo, que no sea el guerrero quien lo exprese por sí solo, no. Les propongo recurrir, mi gente, a publicaciones de la época. Sí, publicaciones de nuestros medios oficiales que reflejan exactamente lo acontecido. Y por cierto, lo acontecido es archiconocido también por el FBI, que conoce de sobra de qué y de quiénes estamos hablando. Mire, este hecho tuvo lugar el 15 de octubre del año 1994, al norte del municipio Caibarien, en la provincia Villa Clara, exactamente en el pedraplén que conduce a Cayo Santa María. Este que se acaba de liberar con otro grupo de 7 personas, desembarcaron por allí con el objetivo de perpetrar acciones violentas en Cuba.